Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, que se realiza en conjunto con la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Hoy se recuerda la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales, una jornada que surgió a partir del Concilio Vaticano II y su decreto Intermirifica, y fue Pablo VI, y uno de mis invitados sabe que yo soy fan de Pablo VI, la 56, o sea, hace 56 años que se recuerda, se conmemora la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales. ¿Y cuál es la clave para saber cuál va a ser el día en que vamos a tener la Jornada Mundial? Nada más y nada menos que el domingo de la Ascensión, porque en la Ascensión fue que el Señor dijo a sus discípulos: vayan y anuncien, vayan y anuncien. Y de ahí el tema de la comunicación del Evangelio, la comunicación de la vida, la comunicación y todos sus componentes. Para ello hemos invitado a dos personas, dos amigos, María José Centurión y Pedro Criscovich. Ellos son periodistas, comunicadores y comunicadores católicos. Majo, muy buenos días, gracias por estar en el programa. Muy buenos días, profesor Roque, y a toda la audiencia de Telefuturo. Muy contenta de estar aquí en este día especial para los comunicadores y comunicadoras de la Iglesia. Muchas gracias, Majo. Pedro, muy buenos días, gracias por estar en el programa, y aprovecho para expresarle públicamente mis condolencias al profesor Pedro Criscovich. Hace unas semanas falleció su padre, don José Criscovich, un gran maestro, profesor, abogado, juez, y nos conocimos con don José Criscovich y yo le tenía un respeto enorme. Y él me apreciaba también, tenemos una diferencia de edad importante con don José, ¿verdad? Pero no sé por qué llegamos a construir una relación de aprecio mutuo. Y siempre que le encontraba a Pedro, le decía saludos a don José. Pedro, mis condolencias. Buenos días, gracias por estar en el programa. De corazón, gracias, querido Roque, ese aprecio era mutuo. Y papá fue un joven de 93 años, yo siempre le decía, con todo el ánimo del mundo, con toda la pasión, la alegría. Y hoy que estamos en la jornada de las comunicaciones, con la pasión por comunicar, él comunicaba con su vida, con su ímpetu, con su alegría, hasta el momento de la enfermedad. Pero nunca perdió esa mirada hacia la realidad. Por ello agradezco a Dios por su vida, por el ímpetu de su vida. Y vamos a tocar un tema fundamental que sé que también, bueno, desde el cielo, papá, que fue un santo, lo digo con toda la fuerza del mundo. Él nos estará iluminando para cumplir esta misión que debemos cumplir siempre como comunicadores. Y gracias a Dios por el testimonio de vida de mi querido padre. Además, apasionado por la Universidad Católica, por la vida y por la Iglesia. Así como este programa tan bello que estuvo recientemente de aniversario, Esto dice la Iglesia, va para un hombre que amaba profundamente a la Iglesia. Así que gracias a Dios por el testimonio de su vida. Sí, y por otro lado hay que decir que con el permiso de Majo estamos hablando un poco de don José Criscovich, un hombre que convivió en el sentido de, era del mismo grupo de la Acción Católica que Chiquitunga. ¿Es así, Pedro? Amigo del alma de Chiquitunga. Es más, en el momento de su partida, quiero contar algo muy personal, porque estamos escribiendo también sobre su vida. Yo le muestro una imagen de Chiquitunga que él amaba mucho y la contempló. Y luego de haber visto a Chiquitunga, él siempre recordaba el abrazo que ella le dio, que fue un abrazo en un momento en que estaban con un acto especial allí frente a donde estaba el monasterio de las Carmelitas, que es frente a donde hoy está la Plaza Italia. Y papá lleva unas tarimas, entra allí por un acto público que hubo en la Plaza Italia de la Acción Católica, y Chiquitunga le da Toto, le dice por su apodo, y le da un abrazo que él nunca olvidó ese abrazo. Es el abrazo que hoy le da Chiquitunga, y estamos escribiendo sobre esa amistad santa que ellos tuvieron, la amistad que él tuvo con Chiquitunga.
Una bendición. Gracias, Pedro. Gracias, muy amable. Nuestro tema hoy es reflexionar un poco sobre el mensaje del Papa Francisco para esta 56 Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales, con el título Escuchar con los oídos del corazón. Qué sugestivo y sugerente ya es. Y me recordó inmediatamente este título, esta frase tan famosa atribuida a Antoine de Saint-Exupéry, creo que es, en El Principito, sí, ¿verdad? Que lo esencial resulta invisible a los ojos. Y parecería que el Papa nos dice también que lo esencial resulta invisible o inaudible para los oídos. Hay otros aspectos, y entonces dice escuchar con los oídos del corazón. Majo, escucho una primera reflexión sobre este mensaje y después seguimos conversando. Realmente el mensaje para este año, para esta 26ª Jornada de las Comunicaciones Sociales, es muy rica de escuchar con los oídos del corazón y haciendo un poco un seguimiento y una continuación de lo que nos decía el año pasado a los comunicadores sociales. Vayan y vean, ir y ver. Pero decíamos justamente en el programa pasado que para ir y ver uno tiene que levantarse, tiene que comprometerse, tiene que tomar una decisión para hacer esa acción de ir. No solamente como estar ahí y ya hacer la acción, sino que implica un compromiso. Lo mismo lo que nos pide en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones, de escuchar con los oídos del corazón, el prestar nuestra escucha, que es lo como muy importante, muy sagrado, implica ceder la palabra, ceder de uno mismo, para que el otro sea, para que el otro entre en acción, ir a un segundo plano para poder escuchar esa voz que el otro tiene para decirme, que los otros tienen para decirme, que yo tengo para decirme. Porque este mensaje habla un poco también de escucharme a mí lo que yo tengo en lo profundo de mi corazón, en lo profundo del alma, y luego poder escuchar y hacer una escucha activa también del otro, y en conjunto poder actuar y poder cambiar una realidad. Como decía Eduardo Galeano, para poder cambiar una realidad primero necesitamos conocer esa realidad. Y para conocer la realidad debemos escuchar a quien vive esa realidad, no lo que nosotros creemos que es esa realidad o que nos imaginamos que es esa realidad. Eso es lo que tengo para decir en un inicio, profesor Roque. Qué bueno, como siempre, Majo, una capa. Pedro, ¿qué te sugiere globalmente este mensaje del Papa Francisco para este día, escuchar con los oídos del corazón? Yo siempre le digo a los alumnos, querido Roque, querida Majo, al comenzar el primer encuentro, la primera clase que tengo con ellos, ¿cuál es la primera cualidad o la principal cualidad que debe tener un comunicador? Y la mayoría me dice saber hablar, saber expresarse, saber comunicarse. No, absolutamente no. Saber escuchar. Parecía ser una contradicción, ya lo hablábamos fuera de cámara. También cuando el Papa Benedicto nos habló del silencio como un elemento esencial de la comunicación, el escuchar como elemento esencial. Y si hacemos una síntesis de varios encuentros o varios mensajes que el Papa Francisco nos está dando, yo compactaría en 5. ¿Cuáles serían las principales virtudes del comunicador? ¿O qué deberíamos tener como comunicadores? Primero, amar la verdad apasionadamente. Comunicar belleza, esperanza, denunciar lo malo. En cuarto lugar aparece, pero no porque sea una cuestión secuencial, sino el saber escuchar, como que todo aquello sería imposible si no estuviese ese cuarto elemento del saber escuchar. Y por último, hacer memoria. Un poquito esto yo siempre le pregunto a los chicos, que esto guardemos en el corazón, sepamos si es posible con toda el alma el significado profundo de esto que el Papa nos pide. Y el saber escuchar, una mamá que escucha a su hijo, un hijo que escucha a su padre. Yo cómo voy a extrañar, te digo, las historias de mi padre. El Papa siempre dice escuchar a los abuelos, ¿verdad? El escuchar, y el escuchar también el silencio, el escuchar lo que vaya aconteciendo en la cotidianidad de la vida. Pero para ello, en la comunicación se hablaba del ruido, tratar de evitar ese ruido distractor y tener ahí entra el elemento del corazón, un corazón sensible, un corazón que sepa captar lo que acontece alrededor. Porque si no tenemos ese corazón sensible, un poquito
Valga quizás la comparación, Cristo es el perfecto comunicador del Padre, por eso a Él debemos imitar. Y hay un momento en que la gente le está apretujando a Cristo y cuando le toca el manto, ¿verdad? La mujer que va a ser sanada es como que Cristo percibe algo. Yo creo que en medio de la distracción pidamos nosotros también tener esa sensibilidad de Jesús, de saber percibir lo que acontece a nuestro alrededor y qué es lo que debemos escuchar en medio de tanto ruido, que es lo esencial. Gracias, Pedro, por esta primera reflexión también global. Majo, ¿en qué aspectos concretamente del mensaje del Papa te gustaría subrayar o profundizar? Y hay varios aspectos en el inicio, en el medio y al último también. Por ejemplo, hay una parte donde habla de que Dios es un modelo a imitar de comunicador, porque Él siempre nos dice en la Escritura, escucha Israel, escucha como un padre bueno, amoroso. Escucha que yo tengo algo lindo para decirte, pero atendé con esos oídos del corazón, con lo más profundo que tu alma necesita. No lo que el mundo te dice que vos necesitas y que te hace daño finalmente y te lleva a otros caminos lejos de la misión para lo que venimos a este mundo. Como decía Teilhard de Chardin, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y tenemos que encontrar esa misión para lo que vinimos a este mundo. Ese escucha Israel es un llamado para vivir acompañados del Padre amoroso que realmente quiere que seamos felices y que nos sintamos profundamente amados. Pero también no se queda solo con ese escucha Israel, también Él nos pide y nos escucha como un Padre amoroso y nos guía y nos acompaña en nuestro dolor y nos acompaña en nuestra esperanza también. Y en el último, en uno de los últimos párrafos, habla de este camino sinodal, de este camino de escucha que está transitando nuestra iglesia ya desde hace mucho tiempo, pero con más énfasis en este momento, en este caminar, en esta sinodalidad de caminar juntos el pueblo de Dios, laicos, laicas, obispos, sacerdotes, juntos para la transformación de esa iglesia en salida que nos pide el Papa Francisco, esa iglesia tendedora de puentes, que pueda escuchar esa diversidad, que pueda incluir, no excluir, ni tender más puentes, que ya demasiada división hay en este mundo, que dentro de la iglesia ya no necesitamos esa división, necesitamos seguir lo que nos une, y para encontrar lo que nos une necesitamos escucharnos. Y no escuchar solamente, como dice el mensaje del Papa, para rápidamente responder y decir un consejo y rápido tener una palabra ya, porque yo estoy escuchando para responderle, sino estoy escuchando porque realmente me interesa lo que esta persona, esta comunidad tiene para compartirme y que realmente esa enseñanza me puede cambiar la vida. Uf, Majo, no me dejas respirar. Vamos a una breve pausa y enseguida seguimos reflexionando sobre el mensaje del Papa para esta 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ya volvemos. Hoy es el domingo de la Ascensión del Señor. Y el domingo de la Ascensión del Señor, la Iglesia decidió o definió que sea la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales. Sabiamente la Iglesia toma un aspecto de la comunicación, es que vayan y anuncien, dice el Señor a sus hijos, vayan y anuncien. ¿Pero qué anuncian? La buena noticia, la buena noticia. Y después la Iglesia desarrolló a lo largo de los siglos también todo lo que es la evangelización, y ya en la evangelización, y justamente Pedro Kriskovic, que es uno de nuestros invitados esta mañana, Majo Centurión también, pero con Pedro, él sabe de mis quereres dentro de la Iglesia, ¿verdad? Y mi querer es Pablo VI. San Pablo VI, para mí uno de los más grandes papas del siglo XX, mártir por la fe y por la Iglesia, porque no necesita pues derramar sangre para ser mártir. Sí. Lo que sufrió él cuando tomó el timón de la nave de la Iglesia, sí, en medio de la mayor tempestad del siglo XX, en donde parecía que todo se hundía,
durante el concilio e inmediatamente después del concilio. ¿Cuántas noches de sufrimiento y de soledad habrá tenido Pablo VI frente a lo que estaba ocurriendo en la iglesia, que parecía que se deshacía en pedazos? Pablo VI tiene una encíclica muy linda, o una exhortación apostólica. No sé si el Evangelii Nunciandi creo que es una exhortación apostólica. El Evangelii Nunciandi, Pablo VI hablaba del tema de la evangelización de la cultura. Y la evangelización de la cultura exige una escucha profunda de la cultura, para que esa buena nueva pueda entrar en diálogo con esa cultura, ¿verdad? Entonces, ese vayan y anuncien tiene condicionamientos también. Y yo les recomiendo que es un librito pequeñito, el Evangelii Nunciandi de su santidad en ese momento Pablo VI, ¿verdad? Ahí está la escucha a la cultura. Sí, ¿cómo yo voy a evangelizar una cultura si no sé de esa cultura, si no escucho de esa cultura, si no me encuentro con esa cultura? Bueno, pero eso es... Tengo una vez reflexionada, sí. Llegué ya a rapar la micrófono. Pedro, así como le pregunté a Majo, después de esa primera reflexión global sobre el mensaje, ¿qué aspectos subrayarías de tu parte? Me conmueve antes que nada que le hayas mencionado a Pablo VI y te comento por qué. Bueno, papá le pone el nombre Paulo, porque Paulo fue en italiano. En principio en los medios se decía Paulo VI. Y él hacía mención precisamente en sus primeras encíclicas a esa necesidad de escucha. Y guardo una experiencia suya del 78, cuando le secuestran y después asesinan a Aldo Moro, que era su amigo del alma. Él escribe una carta, él pide de rodillas a los terroristas que le liberen a su amigo, y no le escuchan, no le escuchan. Estamos hablando del saber escuchar. Y a Pablo VI se aplica lo que menciona el mensaje del Papa, y hace mención al cardenal Agostino Casaroli, que habla del martirio de la paciencia, que para dialogar tenés que tener paciencia, sentarte en una mesa. Y pone el ejemplo de estas grandes negociaciones a nivel de política, a nivel de ahora que estamos con esta guerra tremenda de Ucrania. Es como que ya no estamos adaptados en esta época para ese efecto de vivir el martirio de la paciencia, que significa sentarme, escuchar al otro, pero escucharle de verdad. Porque hay otro párrafo del mensaje donde se hace mención, y yo creo que hace mención ahí implícita o explícita a los debates políticos, que cuando alguien está hablando, pues no es que le estás escuchando, ya estás pensando en cómo le vas a rebatir su idea o qué contraidea le vas a presentar. Entonces, ¿qué tipo de diálogo es ese si ya no escuchamos al otro? El martirio de la paciencia. Y creo que uno de los martirios que vivió Pablo VI es con paciencia, escuchar al otro. ¿Qué tiene de enriquecedor aquello que el otro me puede decir? Y juntos estamos buscando la verdad, y en esa búsqueda de la verdad estamos, y lo que el otro me dice puede contribuir a mi búsqueda de la verdad también. Pero yo siempre le pongo el ejemplo a los jóvenes, y ¿saben por qué? Esta generación, y ahí soy muy crítico, les pongo ejemplo práctico a los jóvenes. Vos te enojas con alguien, la tecnología te da la posibilidad de bloquearle. De bloquearle. Y yo digo, pero ¿cómo le bloqueaste a un amigo y no vas a vivir el proceso de intentar una reconciliación? No, ya me falló. Es tan fácil apretar, no sé, pulsar 2 veces la pantalla, y vos a alguien le bloqueás de tu vida, le eliminás de tu vida. Sin la posibilidad antes vivíamos por lo menos el proceso de intentar una reconciliación en una amistad, en una relación que se haya visto herida, pero es como que todo lo te posibilita, ¿no? Vos bloqueás, eliminás, como que se dice, censurás o silenciás. Todo lo contrario a la posibilidad de un diálogo, de un encuentro. Es como que todo va atentando contra esta cultura del encuentro, y les doy ejemplos muy prácticos a los jóvenes. Y se quedan así como primero dicen, bueno, si alguien me molesta, le bloqueo, porque ¿qué problema hay? Y yo siempre les digo, ¿y intentaste vivir antes ese proceso de sanar heridas, de reconciliación? Vos bloqueando, eliminando a alguien, ya prácticamente cerrás la posibilidad de que esa persona se redima, si es que te falló, o si es que considerás que te falló. Es como que la cultura de hoy ya te va forjando una personalidad hasta donde la tecnología contribuye para que no se dé la cultura del encuentro y del diálogo. Y justamente probablemente también esa misma facilidad de bloquear, de eliminar, de no ver, se da por la superficialidad en ese tipo de relaciones.
Cuando se dice sois amigos en Facebook, amigos, no sé, ni le conozco yo, bueno, pero es el contacto del contacto de mi contacto que podría ser interesante, entonces le doy aceptar, ¿verdad? Y entonces como no se profundizó, como es superficial, entonces tampoco es problemático bloquearle, si es que ya no te simpatiza. Pero la lección es muy buena, Pedro, la lección es muy buena. Entremos un poco en la parte de periodismo, porque el Papa aborda también el tema del periodismo y la escucha acá. Majo, ¿qué dirías al respecto? Sí, antes de entrar en lo que es el periodismo, también habla del tema de la comunicación y lo que dice es el tema de que escuchar es un don. Como comunicadores tenemos que pedir ese don del saber escuchar, porque debemos ser comunicadores que escuchamos con los oídos del corazón. Pero como somos comunicadores, pero primero somos personas, debemos también cultivar ese corazón que tiene un oído ahí y que sabe escuchar con esos oídos del corazón. Un corazón sensible, un corazón humano, un corazón que tiende puentes, un corazón que va primero al otro y le mira como ser humano antes que la primicia, antes que otras cosas que uno a veces persigue siendo comunicador o comunicadora. Y retoma un poco el mensaje del año 2016 que hablaba sobre que la comunicación es compartir, la comunicación es entregarse, la comunicación es donarse, a diferencia de la información, que es meramente una transmisión de mensajes. La comunicación es muchísimo más que eso y implica también escuchar. Ya hablaba en el 2016 el Papa Francisco de esa esencialidad de la escucha. Y por eso es que nos llama también a los comunicadores, a los periodistas, a poder prestar ese oído, escuchar, ir detrás de esas noticias, pero ir detrás de los protagonistas de esas noticias e ir a escuchar lo que tienen para decirnos. No como crear ya una imagen o una noticia en base a lo que nosotros suponemos que pasó allí, sino que escuchemos lo que tienen para contarnos estas fuentes y que sobre todo son humanas, que tienen nombre, apellidos, que tienen una historia y una cultura detrás. Pedro. Yo siempre le digo también a los jóvenes, citando una canción que ellos conocen, porque les cito siempre canciones así contemporáneas que a ellos les gustan, que estén de moda. Hay una canción, pero es ya del año 99, y atención a lo que dice. En tiempos en que nadie escucha a nadie, en tiempos en que todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos en que siempre estamos solos. Yo le digo, seamos rebeldes ante eso, no podemos admitir que así sea. Como en tiempos en que siempre estamos solos y tenemos las redes, tenemos todos los elementos que nos ofrece la tecnología para tener 1 millón de amigos, como decía nuestro amigo Roberto Carlos, ¿verdad? No. Es decir, falta un corazón rebelde que diga, sí, yo te escucho, yo puedo escuchar, yo no voy a caer en esa vorágine de la superficialidad, de no escuchar. Les digo que insistentemente, cuando hablamos con los alumnos, alguien tiene que romper este esquema o esta cadena de la superficialidad, del no escuchar, del ruido, de estar en la distracción de la tecnología, no en esa tecnología que nos ayuda a escuchar verdaderamente a quien lo necesite. Antes había programas, uno ve en las películas de madrugada que te escuchaba, la gente llamaba a contar sus problemas. Creo que no sé si eso existe ahora. Es como que la gente necesita una catarsis, un desahogo, solamente que alguien le escuche. Y si eso no practicamos hoy, creo que vamos a perder todo tipo de sensibilidad. Ya ojalá que como comunicadores o como personas humanas, como bien decía, nunca perdamos esa capacidad de escuchar. Acá en una parte del mensaje decía eso, Pedro, que un médico decía, no sé en cuál era, un ilustre médico, sí, acostumbrado a curar las heridas del alma, le preguntaron cuál era la mayor necesidad de los seres humanos y este respondió, el deseo ilimitado de ser escuchado. Qué fuerte. El deseo ilimitado de ser escuchado. Ahora, volviendo al periodismo por un lado y por otro lado, una cuestión muy interesante. Estábamos recordando con mis hermanos en un encuentro familiar que tuvimos el tema del Enola Gay, la bomba atómica, y un poema muy lindo, yo recordé, no sé de qué libro, donde decía, era de mañana, la vida se despertaba allá abajo, despertaba de miles, de millones de personas que no pensaban que en unos minutos más esa vida iba a ser totalmente destruida por una bomba atómica que cayó. El Papa en su mensaje habla del tema de los migrantes, que a veces son meros números o problemas
¿por qué no escucharlos a ellos también? Y en el tema del periodismo, cuando habla de escuchar a varias fuentes, no quedarse con una sola fuente. Es realmente precioso este mensaje. 1 minuto a cada uno les doy para que me digan su reflexión al respecto. Majo. Decía en el mensaje también, citaban a San Pablo, que dice que para alcanzar la fe primero debemos escuchar, que la fe es el fruto de la escucha también. Y efectivamente es así, que también es una gracia, recalcaba. Y yo diría que el fruto de la humanidad también es la escucha, no solo a los migrantes, sino también a los niños, con ese corazón sensible, esos oídos en el corazón. Miramos y educamos de otra manera. Como decía don Bosco, no solo amarles a los niños y a los jóvenes, sino que ellos se sientan amados. Y qué mejor que escuchar con los oídos del corazón y no como ya decíamos recién, como que escuchamos solo para reprender o escuchamos solamente para corregir, sino escuchar realmente para acompañar, para transformar, para que estos niños, estos jóvenes sean para lo que vinieron al mundo, para que puedan cumplir con la misión para lo que fueron encomendados. Y lo mismo los adultos mayores, hoy que están más que nunca solos también. El escuchar, el prestar ese tiempo, no hay mayor caridad que la escucha, dice también este mensaje. Es una caridad porque estamos donando tiempo. Eso es lo que yo diría. Gracias, Majo. Pedro. Qué hermoso, y agregar nada más lo que ya decía Majo, el donarnos a nosotros mismos con ese tiempo que podamos donar. Cité una canción antes, quiero citar otra que dice: ayúdame a escucharte siempre, a quererte siempre, que el papá le dice al pequeñito, conocerán, ¿verdad?, los papás. Es decir, pedir ese don de la escucha, porque es un don, como bien lo dijiste también, Majo. Pedir ese don de escuchar y pedir el don también de que escuchemos todas las verdades que nos dicen. Quiero citar una frase del Papa Francisco, que es un hecho muy anecdótico dentro de las entrevistas que le hacen los periodistas, cuando el Papa Francisco se dirige saltando lo protocolar, creo que es al patriarca ruso, le dicen al estilo así, espontáneo, al Papa: no puede ser el monaguillo de Putin, le dice. Claro que es muy fuerte que le diga eso, ¿verdad? Pero son verdades que se dicen y que te tienen que hacer pensar, ¿por qué alguien me está diciendo esta verdad? Como que tu misión es grande, le quiso decir, tu misión es preservar la paz, no decir sí ante todo lo que esta persona que es autoridad te está diciendo. Es decir, saber escuchar ante lo que nos hiere, ante lo que nos duele, y sobre todo pedir ese don de la escucha, y sobre todo que sea un don de amar, que escuchar sea amar, escuchar que rima con amar, como bien decía. Gracias, Pedro Kriskovich. Gracias, Majo. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy feliz domingo, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.